Hola, 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 mis amadas amigas y hermanas que están en sintonía con nosotras. Bienvenidas una vez más a este su espacio Mundo Cristiano, las mujeres, versión TV. Sí, que la gracia y la misericordia del Señor siga con todas y cada una de nuestras espectadoras. Las chicas siempre se quejan porque yo siempre me dirijo a las mujeres, pero es que este espacio es para ellas, exclusivo para ellas. Pero siempre hay algunos que se cuelan y disfrutan de sus espacios. ¿Quién les habla? Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero se complace en presentarles esta programación. Y una vez que mis amigas que están aquí, mis amadas compañeras, se presenten, vamos a presentar al Señor este espacio. ¿Qué les parece? Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar ahí en este su espacio televisivo, nosotras las mujeres. Y Wendy hablaba, que le hablamos directamente a las mujeres, pero también es importante que los varones vean este programa porque así pueden evaluar su esposa, por así decirlo, si está mostrando y reflejando a Cristo, como dice la palabra del Señor, y tal vez hacerles esas pequeñas correcciones. Esta parte de la palabra es para todos y específicamente le hablamos a las mujeres. Su hermana y amiga Joana Ulises está con ustedes el día de hoy esperando que este programa sea de edificación para sus vidas. Dios les bendiga, amados y amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por estar en su programa Mundo Cristiano. Siempre es un inmenso placer para quien les habla, Cristi Rodríguez de Ávila, compartir con ustedes y compartir la palabra de Dios en estos cortos minutos. Así que esperamos que todo lo que hemos traído para usted en el día de hoy sea de bendición, así como lo ha sido para nosotras. Bueno, mis amadas, quiero recordarles a cada una de ustedes que este mes de marzo, yo entiendo que este mes de marzo completo es dedicado a las mujeres. Así es que nosotras nos sentimos agradecidas del Señor y personalmente me gusta la idea de que nos enfoquemos en lo que es el plan divino, el rol que el Señor ha establecido en las Escrituras con relación a lo que son o somos las mujeres. Antes que todo quiero presentarnos al Señor porque en estos momentos de verdad necesitamos que el Señor sea el que nos guíe a nosotras, especialmente con esta presión social que nosotras sentimos. Y que la gracia y la misericordia de Dios se posa sobre cada una de nosotras y es lo más importante. Oramos. Señor, Padre, Dios que estás en los cielos, te honramos y te glorificamos porque una vez más podemos estar delante de tu presencia, presentándonos a nosotras como instrumentos para tu honra y tu gloria. Te damos gracias porque tú eres soberano, nos amaste mandando a tu Hijo unigénito para salvación de todas nosotras. Y gracias a esto podemos dirigirnos a ti directamente, a nuestro Padre Celestial. Pero por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, gracias porque podemos estar aquí y hablar de estos temas que siempre apuntan a tu Hijo Jesús y esa obra redentora en nuestras vidas. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es estar aquí una vez más hablando sobre lo que es la gracia. Sabemos que ya hemos aperturado este tema, el elenco de Mundo Cristiano, y nosotras queremos darle lo que es una pincelada a la luz de las Escrituras dirigido a las mujeres y verificando y reforzando lo que las Escrituras nos dice con relación a lo que es la gracia. Definición de la gracia. Sobre todo nosotros queremos que usted recuerde, sabemos que hay personas que nos ven por primera vez, hay personas que no han visto los programas anteriores, por lo cual le invitamos a que ellos se quedan grabados en un canal que tenemos de YouTube llamado Mundo Cristiano IDP. Ahí usted va a ver todo lo que nosotros hemos hablado con relación a este y otros temas muy interesantes también. Pero, ¿qué es la gracia? Queremos definir así brevemente qué es la gracia. En esta ocasión yo le voy a dejar a nuestra queridísima Joana que nos diga, así como, ¿qué dice el diccionario?
¿Qué es la gracia? Bueno, podemos definir este término y entender que proviene del hebreo y este término originalmente significa favor o bondad en especial, si ha sido entregado de una forma inmerecida. Palabra sencilla, es un favor inmerecido por parte de nuestro Dios creador. Según las escrituras, cuando hablamos de qué es la gracia de Dios es un tema constante en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesús, ya que nosotras siempre decimos que la escritura completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está todo encadenado. Y desde el principio todo apunta hacia Jesús y culmina precisamente con Jesús. Y como estaba diciendo, la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra charis, que significa favor o bondad inmerecida. Cuando se habla de que no merecemos algo, es porque nosotros por nuestros propios méritos no hemos hecho nada para que nos den nada. Más sin embargo, cuando nos dan algo, aún así, cuando nosotros no hemos hecho algo, ni nada al respecto, ni así tampoco lo merecemos, especialmente cuando estamos hablando de lo que es la gracia. ¿Qué trabalengua acabamos de decir? Bueno, un ejemplo práctico y sencillo es, si un hijo mío hace algo y incorrecto y él merece que le den la reprimenda que corresponde, y yo como su madre decide no darle esa reprimenda que él se merece, sino más bien darle una oportunidad para que piense, lo analice y no lo vuelva a hacer, entonces él lo que recibió en ese momento fue misericordia, porque yo no se lo di. Más sin embargo, si él merece que yo le dé una pela de 5 latigazos y le doy 2, él recibió simplemente más o menos como la mitad de lo que merecía. En ese caso, él recibió, entonces además de eso, yo le doy un helado, él no merecía ese helado, fue una gracia. Es darle lo que él no merecía y perdonarlo e indultarle lo que él sí merecía. Nosotros merecíamos o merecemos, porque cada vez que nosotros nos levantamos y cometemos el error, la falta, la indelicadeza de no darle la gloria a Dios por lo que él merece, merecemos el castigo cruel. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesús recibió todo eso por nosotros, y eso es lo que nosotros llamamos gracia. Él pagó por nosotros ese precio. Y me encanta saber lo claro y lo estricto hasta cierto punto que es nuestro Señor Padre Celestial, porque a pesar de que hagamos cosas buenas, que hagamos obras, dice la palabra de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros no recibimos la salvación por lo que nosotros hagamos, como quizás nos pasa por la mente en algún momento determinado o nos puede haber pasado. No, pero yo ayudo a los enfermos, yo visito a los que están encarcelados, ayudo a aquellos que necesitan, pero la palabra de Dios dice que no es por lo que yo haga, sino que mi salvación es por gracia, porque aún yo no habiendo merecido esa salvación, el Señor Jesús vino y murió por mí. Y cabe destacar que la gracia viene desde el Génesis, porque muchas veces pensamos que la gracia comienza cuando Jesús vino, nació y murió por nosotros, pero vemos la gracia en las historias de la Biblia. Cuando leemos y analizamos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, podemos ver múltiples ejemplos de que la gracia inicia desde Génesis y prácticamente se culmina o se le pone el peso con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que mientras Wendy hacía la explicación de sus hijos, los amo mucho, traten de no ganarse esas pelas. Dice, poniéndola en el contexto de nuestra vida cristiana o palabras sencillas, dice que la gracia es que Dios escoge salvarnos en vez de condenarnos mediante la fe en el sacrificio que hizo su Hijo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo creo que el cruce está, o el punto clave es de condenarnos, es decir, nosotros estábamos en una condenación por causa, como mencionaba Cristi, del Génesis, del pecado, el pecado de la humanidad que lo heredamos
por ese principal pecado. Entonces, de esa condenación es que el Señor tiene esa gracia de salvarnos, primero esa misericordia de no llevarnos a esa muerte eterna, y nos concede esa gracia que es mediante la fe que recibimos esa salvación para no ser condenados eternamente, sino ser salvados y vivir en la plenitud de Cristo cuando sea el tiempo de Él tomar el venir a buscar a su pueblo aquí. Entonces esa es la palabra que debemos de entender. Ese favor que hemos definido, que es la gracia, ese favor inmerecido, es que Dios a usted, amada hermana, la escogió para no condenarla, sino para concederle gracia, concederle la salvación mediante el sacrificio de su Hijo, que fue morir por nuestros pecados, y cuando resucitó, completó ese plan perfecto. Precisamente iba a preguntar esa parte. Perdón, me adelanté. No, tranquila. Es en Koinonía en línea. Iba a preguntar como, ¿por qué yo necesito gracia? O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿De dónde viene eso de gracia? Y porque tenemos que también hacer un paralelo o definir realmente cómo el mundo utiliza esa palabra de gracia. Ay, ella sí tiene gracia, camina con gracia. Ay, qué gracioso ese niño. O sea, pero en esta ocasión no queremos solamente encerrarlo ahí, sino ¿por qué yo necesito la gracia? ¿De dónde viene eso de gracia? Entonces ahí entra la parte en donde tú dices que desde el principio, desde el Génesis, hubo una ruptura de una relación y esa relación necesitaba ser otra vez restablecida. Y mientras eso sucede, nosotras fuimos condenadas desde que Eva en el principio cometió la indiscreción de desenfocarse de su rol y mirar y llevarse de lo que estaba diciendo la serpiente. Que yo aquí me voy a detener un poco. Nosotras, es un llamado a nosotras las mujeres. Debemos dejar de estar escuchando todo lo que se dice en el pasillo o en el mundo, vamos a decir así, donde quiera que nos movemos. Siempre van a haber voces que nos van a querer desenfocar de donde nosotras queremos estar mirando, poniendo nuestra vista, que es en el blanco soberano. De por sí ya tenemos un enemigo fuerte, que es nuestra propia naturaleza, que nosotras vivimos con esa lucha como si fuera un globo que está debajo del agua y quiere salir. Si usted se fija, lo que está dentro del globo no permite que se sumerja. Tiene que haber una fuerza mayor que la empuje para que se quede debajo del agua. Así es nuestra naturaleza. Quiere siempre salir, quiere siempre ponernos en vergüenza. Por eso necesitamos de esa gracia salvadora que nos ayuda a nosotras entonces a entender todo este proceso. Entonces, ¿de dónde viene esa gracia? ¿Qué quiere decir Romanos 11:36? ¿Qué quiere decir? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gracia no es algo, como mencionábamos, y mencionaba Cristi al inicio, no es algo que procede de nosotros, no es algo que por nuestros talentos o nuestras habilidades podemos adquirir. Es algo que desde el plan de la creación ya Dios había provisto, esa gracia para nosotros, de que nosotros no tenemos que hacer las cosas bien, por así decirlo, presentarnos o proyectarnos de la mejor manera, sino que por Él, para Él y por medio de Él es que procede esa gracia salvadora, para que no nos gloriemos en lo adelante y decir, oh, yo tengo gracia por las cosas que hice, sino yo he recibido gracia por la misericordia del Señor, por Él, porque procede de Él, y para Él es que nosotros hemos sido elegidas primero y nos ha concedido esa gracia. Y sabes algo, que también al nosotros conocer el verdadero significado de la gracia y quién nos la da día tras día, nos damos cuenta de que la palabra 100% tiene razón, porque dice la Biblia de que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Cuando yo hago las cosas como para el Señor, o sea, de ninguna forma tengo como que ese escape para gloriarme por los atributos que tengo, por las habilidades que tengo, porque todo lo que hago es como para el Señor.
Me encanta esta cita en Tito, su capítulo 3, el versículo 7, que dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos, o sea, no nos ven a nosotros delante del Padre, sino que ven a Jesús, porque si nos vieran a nosotros, vieran día tras día nuestras imperfecciones, que a simple vista la tengo. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, Cristi. Para mí. Bueno, para Okay, cualquiera. para el público. Para cualquiera. ¿Cuándo nosotras creemos que por nuestras obras nosotras vamos a lograr algo? ¿En qué momento se nos cruzan? Lo que habla. Sí. Sí. ¿En qué momento se nos cruzan esas ideas? Que creemos que nosotras podemos hacer algo. ¿Qué es eso que yo creo que puedo hacer para ganarme esa gracia? Tú sabes que muchas cosas, cuando no estamos bien afianzados en la palabra de Dios y no conocemos la palabra de Dios, se nos pueden como subir los humos a la cabeza porque desde pequeño nos vienen diciendo que si tú haces esto, te ganas aquello. Esto como que es un dar para recibir. Sí. Y en este caso de la gracia y la misericordia, no es que yo doy para que me den. Y es que tú pudieras dar como que para recibir esa gracia. ¿Qué es lo que se cree? Hay cosas que la gente hace, obras que la gente cree que puede hacer para ganarse esa ejemplo, gracia. el ofrendar, darle a aquellos necesitados, visitar a los enfermos, visitar las cárceles, que son cosas, mandatos que el Señor nos deja en las palabras escrituras, mandatos que cuando nosotros crecemos espiritualmente entendemos de que no lo hacemos para tener un beneficio del Señor, sino que porque conozco al Señor lo hago para Él realmente. Y la salvación, vámonos de este lado. Joana, la salvación, ¿cuál es el cruce? Las personas que creen que pueden lograr la salvación y no por medio de la gracia precisamente. ¿Qué pasó en aquel tiempo con los luteranos y aquella gente? Ellos tenían una situación al respecto. Claro, yo entendía que era mediante las obras, mediante los sacrificios que hacían, mediante directamente, como la Iglesia Romana también lo presentaba, mediante el Papa y todas las cosas que podían pagar, que también para obtener esa salvación al momento de su muerte. ¿Tú crees que hay gente ahora que creen que puedan con dinero comprar su salvación? De hecho, la Iglesia Romana sigue vigente y vemos tal vez no hoy en día en nuestro país no lo vemos así, esas prácticas directas, pero otros países sí lo han abordado y sí entienden que es así, pero la palabra del Señor nos muestra desde el Génesis, y usted preguntaba con relación a la causa, que por qué nosotros podamos entender que vamos a recibir la gracia. Siempre tenemos que ir al Génesis. Por la causa del pecado. Nosotros nacemos en esa condición de que todo será por nuestros méritos, porque cuando se le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que tú me diste. Entonces, si vemos la conversación que tuvo Eva con la serpiente, vemos que también ella se atribuyó cosas que no se le asignó. Y así somos los seres humanos, que nos atribuimos méritos que no nos corresponden a nosotros, porque queremos ser el centro de toda atracción. Ese por es la el problema. caída. Nosotras las mujeres tenemos ahí un problemita y ahí la interrupción viene. No es propia. Porque nosotras pensamos que moviéndonos mucho aquí, allá y haciendo aquello, y yo soy la líder de esto y vamos a hacer aquello, y estoy haciendo un trabajo excelente. Pero el mover, y yo creo que aquí caigamos las tres en este punto, lo importante de todo esto es qué es lo que me está motivando a mí a hacer todo esto. O sea, ¿cuál es mi motivación? Si la motivación es ganarme la aprobación de mi líder, de mi esposo, de mis superiores, de mis hermanos, de la congregación, de la comunidad, que me vea como una representante digna de la comunidad y que yo necesito ser reconocida. Entonces, lamentablemente, estás perdiendo tu tiempo y no conoces lo que es la gracia, porque entonces crees o creemos, porque a veces todas caemos en ese error, por querer buscar la aprobación de otros, entonces se nos olvidó que es por gracia y que es para la gloria de Dios y por Él y para Él
es que tenemos que hacer todas las Yo cosas. creo que hay un punto importante y es que si tenemos esa conducta, y yo sé que a veces nosotros nos incluimos para no escucharnos tal vez, como arrogante, como yo no lo he hecho, pero esa conducta es de alguien que no ha conocido el Evangelio. ¿Cuál conducta? De hacer las cosas para ser vista, hacer las cosas para que mi pastor o líder se sienta agradado y diga, ella lo hace bien, es que no he conocido el Evangelio. Porque si yo voy a conocer el Evangelio, ese sacrificio tan precioso que hizo Cristo, que por ahí es que entra la gracia de Dios a mi vida, yo entiendo que no es por lo que yo haga. De hecho, se supone que cuando entendemos y creemos en el Evangelio, ya la imagen de Johanna tiene que menguar, porque tiene que crecer Cristo en el corazón de Johanna, y ella debe de reflejar a Cristo donde quiera que se mueva. Entonces ahí entra un punto. He conocido el Evangelio, he entendido la gracia, he estudiado lo que quiere decir la gracia del Señor para poder crecer en ella. Entonces ahí sería el punto clave. Si no conocemos el Evangelio puntual que establece la Escritura, vamos a estar actuando queriendo impresionar a otros que glorificar a Dios. Pero yo creo que sí, yo creo que todas en algún punto hemos llegado a esa situación y es precisamente porque no hemos conocido, como tú decías, no hemos llegado a la plenitud de conocer por quién, con quién y para quién estoy haciendo las cosas. A veces inclusive, y ahí sí me apunto, Johanna, así que apúntame esa. Yo me he visto, porque después he reflexionado y digo, pero esto no está correcto. Yo me he visto en la posición de querer hacer las cosas mejor que tú, y no lo digo tú personalmente, pero en otro ámbito, Sí. porque yo lo sé, pues yo sé más que tú, y yo lo voy a hacer y lo voy a hacer porque lo quiero hacer y yo sé hacerlo mejor que tú, y porque tú quieres opacarme y no lo voy a permitir. O sea, eso no es una actitud correcta. Y me he visto, le digo, claro, he puesto el freno de mano y me arrepiento totalmente. Y ya, claro, esa actitud, eso no lo practico más. Pero anteriormente yo sí me vi en un punto que yo probé y quise probar que yo sí podía. Eso no es de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo le fue? No, yo alimenté algo muy malo en mí y fue el deseo de opacar al otro. Okay. Y entonces me di cuenta que eso no es de Dios. Obviamente, humillé delante del Señor, le pedí perdón a Dios y a esa persona o al grupo de personas también. No, y ya, estoy tranquilita, calladita en mi rincón. Sé que lo sé hacer para la gloria de Dios, pero no, si hay que hacerlo se hace, tranquilo, pero no queriendo opacar a otra persona. Usted sabe que ahí usted ha demostrado que ha conocido el Evangelio. Exacto. Porque si usted no hubiese reconocido esa actitud de usted por medio del Evangelio, usted siguiera en esa conducta. Claro. Ahí entra la parte de cuando nuestras conductas son repetitivas. Exacto. Y no reconocemos que estamos haciendo las cosas para nuestro deleite. Pero malo, eso es muy mal. De hecho, no se siente bien después que tú te chocas con lo que es la palabra. Tú dices, wow, pero yo de verdad, yo no soy buena. ¿Cómo yo voy a salir con una cosa así? Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha provisto de su palabra que nos permite a nosotros lavarnos, como dice, está la palabra como lavacro, que nos limpia. Y lo que me encanta de todo esto, y de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesús plasmado en su palabra, es que yo puedo sentirme realmente como que Él me transformó, y esa actitud ya no sale en mí, ya esa actitud no, y déjeme decirle que las oportunidades, porque es que el Señor te presenta el escenario para ver ¿qué tanto has cambiado? ¿Qué de verdad? Vamos a ver entonces. Él conoce tu corazón, pero hay algo en ti que tú tienes que comprobar y decir, realmente el Señor ha cambiado eso en mí. Y es algo fuerte porque entonces tú te das cuenta lo malo que hay en ti y tú dices, no, pero es que yo, y eso soy yo cristiana, oh Jehová, ten misericordia. Y realmente, bueno, hablando de la misericordia, tenemos que hablar un poco con relación a lo que es la gracia y la misericordia. Pero veo como que Cristi está en Q, que quiere decir algo. Vamos a darle la oportunidad. Le voy a dar la oportunidad, Johanna. Ya me pasaron. Que ahí, como usted hablaba de esas actitudes que el Señor nos muestra, para que nosotros veamos en nuestro diario vivir, Él también provee medios de gracia. Esos medios de gracia que a veces nosotros decimos que son desfavorables para el momento, son medios de gracia para que nosotros podamos aprender cuáles son esas aptitudes, esas
esas áreas de nuestra vida que debemos direccionar al Padre, mejorar, fortalecernos en el Señor y sobre todo depender de su voluntad. Y por eso es que Dios orquesta todo en nuestra vida, que aunque nosotros digamos, ay, esto me está saliendo mal, no, Dios ha preparado ese medio de gracia para que crezcamos en Él y sobre todo con un propósito en específico, que podamos entender que todo es bajo su voluntad. No, y saber que gracias a Él es que tenemos los talentos y los dones que tenemos y que poseemos. Claro. Y gracias a Él y gracias al privilegio que nos da es que podemos trabajar para su obra y andar por el mundo evangelizando, porque esa es la principal encomienda. ¿Cómo podemos evangelizar si no tenemos gracia hacia el prójimo? Si no podemos manifestar esa gracia que el Señor nos da hacia nosotros, no podemos externalizarla, exacto, hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo, no tiene ningún sentido. Esto me recuerda la mujer que iban a apedrear, que el Señor fue y acudió y les dijo a aquellos, si ustedes están libres de pecados, tiren la primera piedra. O sea, todo el mundo tuvo que detenerse. Entonces, el Señor en ese momento mostró gracias hacia esa mujer. ¿Por qué? Porque ellos tenían su derecho de golpearla o de apedrearla hasta cierto punto. Pero se supone que el Señor le extendió el perdón. Y eso es lo que día a día el Señor nos externa a nosotros. Su perdón, su amor, su misericordia y su gracia que se renueva cada mañana. Cuando tú hablas con relación a lo que es los talentos y los dones, no es para usted echarle cosa al otro, sino para usarlo para la gloria de Dios, Así es es. cierto. Edificación del cuerpo de Cristo. Y edifica. Así es. ¿Sabes que hay una parte donde tú dices que la gracia es para también mostrársela a otros y poder evangelizar? Y eso es así, muy cierto. Pero también debemos de hacerlo práctico en nuestro día a día, como le acabo de decir, no podemos estar en una competencia con el otro. Me gusta mucho esa parte como dice Joana, es para usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para nosotros creernos y tener más alto concepto de nosotras del que tenemos, debemos de tener. Vamos a nosotros a hablar con relación a lo que es la gracia y la misericordia, a establecer un poquito la diferencia aquí y luego hablar con relación a algunas disciplinas y buenos hábitos que nosotras debemos de desarrollar con relación a lo que es una persona que ya conoce y que sabe lo que es la gracia de Dios. Pero no se vaya, porque vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos. ¿Qué le parece? Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza.
Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 45. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Sí, estamos acá, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes que están con nosotras una vez más en este espacio Mundo Cristiano, el que se une con nosotros ahora. Estamos hablando con relación a lo que es la gracia, estamos hablando con relación a lo que entender que somos salvos por gracia y ahora vamos a hablar un poquito en el break. Antes de irnos a la pausa, estuvimos diciendo que vamos a relacionar un poquito, a diferenciar lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Y luego entonces vamos a ir nombrando o recordando algunos de estos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que recibieron esa gracia, que la palabra de Dios los describe de una manera bien clara y que nosotras vamos a ser edificadas recordando a esos personajes. Y también, si nos alcanza el tiempo, porque nosotros somos de este tipo de programas que lo dejamos a ustedes como con deseos de seguir escuchando, vamos a nombrar algunas disciplinas importantes. Una vez que ya nosotros reconocemos y entendemos lo que es la gracia, cómo debemos conducirnos en este camino que nos azotan tanto a nosotras las mujeres. Voy a pasar a mi querida Joana para que ella entonces nos hable un poquito con relación a lo que es la misericordia. Háblame de ese atributo de nuestro queridísimo Dios que nos permite a nosotros también transferirlo también a los demás. Usted sabe que aquí tengo la diferencia de ambas, porque ella me elige así fácilmente. Dice que la diferencia que se puede encontrar, perdón, y la definición que se puede tener de la misericordia es que Dios no nos castigue como merecemos por causa de nuestro pecado. O sea, es cuando nosotros merecíamos un castigo, el Señor tiene misericordia de no darnos ese castigo. Y cuando entra la gracia es que Dios nos bendice, es decir, como esa bendición, a pesar de que aún no lo merecías, por la causa de tu condición, por tus pecados, el Señor te bendice y ahí entra la parte de la salvación. Y la misericordia podemos decir que es la liberación, ese pago de un juicio, ese saldo, y la gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen, es decir, la salvación. Ese es como el camino. La misericordia es esa libertad o esa liberación de ese juicio que usted y yo merecíamos por causa del pecado, y la gracia es esa bendición de recibir la salvación mediante creer en el sacrificio de Cristo. El indulto. Exactamente. Ten misericordia de mí, conforme a tus piedades, y borra mis rebeliones, Padre Celestial. ¿Quién fue el de eso? David. El más mencionado, el más citado. Ella ama a David. Más imitado. En causa del pecado. Óiganme, señores, pero yo entiendo que eso es uno de los atributos de los cuales nosotras nos beneficiamos más, y es lo misericordioso que es nuestro Dios, porque cuánto mal nosotros hacemos
y cuánto mal Él nos perdona. Así es. Y de hecho, como hablamos de uno de los atributos de nuestro Dios, es uno de los que Él transfiere y nos dice que nosotros también debemos de ser misericordiosos con los demás. De hecho, cuando vemos el Padre Nuestro, esta oración modelo que Él está plasmada en las Escrituras, nos dice que perdonemos a los demás, así como Él nos perdonó a nosotros. Y qué compromiso. Y también nos dice hasta las veces que debemos de hacerlo, diariamente. Y entonces hubo una vez una hermana que me lo acordó y me dijo, recuerda, la palabra dice 70 veces, 7, y yo va. Yo entiendo que ahora nosotros podemos disfrutar de lo que es la misericordia de Dios, pero usted que no conoce al Señor debe entender que para usted poder manejar lo que es ese atributo, debe de aceptarlo en su corazón, porque de nuestra naturaleza, ser misericordioso no es una de las opciones más llamativas del ser humano, porque nosotros lo que pedimos siempre es justicia, justicia, cuando vemos que algo está sucediendo. Más sin embargo, la misericordia nos gusta que sea aplicada a nosotros como fieles egoístas que somos y muy centrados en nosotros mismos, para nosotros que se aplica la misericordia, pero para el otro, justicia. Entonces, suena fuerte, pero la palabra de Dios así lo hace. Para ti y para mí fue aplicada misericordia. Ese momento en que Cristi decía antes de la pausa, se refería a esta mujer que fue encontrada en pecado. Ella fue encontrada en pecado, o sea, no fue que un rumor. Habían testigos y todo de que la encontraron haciendo lo incorrecto, lo indebido. Nosotras sabemos que si estamos haciendo algo incorrecto. Mas, sin embargo, si nos encuentran en eso, porque lo que pasa es que a veces lo hacemos y no nos encuentran. Y ahí nosotros, nadie sabe nada, ¿verdad? Sí, Padre Celestial que está ahí, Él nos está mirando. Y a Él, cuando nosotras entendemos lo que es la gracia del Señor, entonces pedimos misericordia en ese momento. Y agradecemos realmente a nuestro Dios que gracias a Él su misericordia es nueva cada mañana, porque es que no podemos pasar un día sin la misericordia de Dios, sin el perdón de Dios hacia nuestros pecados. Y cuando nos ponemos a autoanalizarnos muchas veces, como que vemos como faltas grandes, aquellos como decir una mentira o el adulterio, como encontraron a aquella mujer en ese momento, o coger algo que no esté en nosotros, pero hay algunas faltas que están dentro de nosotros que son pecados, como el ego, la envidia, que son cosas que el otro no puede ver, pero que el Señor examina nuestros corazones y están ahí. Por eso es que día a día debemos de tomar como el ejemplo de Jesús aquí en la tierra, que es nuestro manual, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro norte, de cómo nosotros poder dirigirnos y relacionarnos con los demás, vivir una vida plena aquí en la tierra, así como Él la tuvo, para que esa misericordia, esa gracia se renueve en nosotros, autoanalizarnos y pedir arrepentimiento, pedir perdón hacia el Señor. Cristi, una pregunta. Una pregunta, Cristi. Y te dirán, ¿por qué ella se ríe? Lo que pasa es que yo iba haciéndole pregunta a Cristi. Una pregunta, Cristi. ¿Por qué las misericordias del Señor se renuevan cada mañana? ¿Por qué dice así? ¿Se te ocurre? Es que la necesitamos, porque si no, Exactamente. tuviéramos como los hermanos que fueron eliminados en el altar. Ahí mismo, ¡fa! Si esa misericordia no estuviera. Es que nosotros cometemos tanta falta y Día tras caemos día. una y otra vez, que por eso que se renuevan, porque que si no fuera porque nosotros la necesitáramos en ese sentido, no hubiera forma. Y me gusta mucho aquí en Primera de Pedro, que yo sé que Jonah está loca por decir algo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Aquí habla de gracia, de misericordia, de fe. Todo esto va unido, porque es que
sí, dice aquí la palabra del Señor en Efesios 2:8, somos salvos por gracia mediante la fe. La sangre de Cristo salva por igual a judíos y a gentiles. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y ahí nosotros podemos ver, podemos identificar cómo Pablo hablaba tanto, tan abundantemente. Es increíble. Yo todavía no he podido lograr ni una parte, ni un 1% de tanta enseñanza que Pablo tiene aquí en los Efesios, en Romanos. Específicamente quiero empezar con los Romanos. Todo esto que él habla con relación a lo que es la fe, la gracia, la salvación, lo pecaminoso que puede ser el hombre, el ser humano, lo que se separa todos los días el ser humano de Dios, cada vez que comete todo eso que sale de su corazón, y cómo Dios vuelve una vez más, y como dice Cristi, su misericordia vive renovándose cada vez y cada vez y cada vez. ¿Qué me decías? Ustedes saben que ambas mencionaban la parte de la misericordia y por qué se renueva cada mañana. Y ustedes dijeron que es porque nosotros no somos perfectos y cometemos muchas faltas. Pero algo que me gusta de la Escritura es que nos muestra de esa vieja naturaleza, esa nueva naturaleza, de tal vez, yo hablo específicamente con las hermanas que nos están mirando, porque yo sé en el contexto que mis hermanas les están diciendo. No lo hagamos de esto como una excusa de que no somos perfectas y que vamos a cometer muchas faltas, sino que mi conocimiento y mi intención sea crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para esos actos no cometerlo. Claro. Dice el libro de Tito, capítulo 3, 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, esa condición de que el Señor nos hizo renacer, nos renovó, nos cambió internamente en su Espíritu Santo. Es decir, que la manera de yo vivir, de yo pensar, no puede ser la misma manera ni de la semana pasada. No. Se supone que esta semana yo debí de crecer en su palabra, crecer en gracia, de crecer y entender por qué he recibido misericordia y cómo yo debo de conducirme como mujer. Porque nosotros hablamos directamente a la mujer, porque somos las que más bulla hacemos, por así decirlo. Hacemos más bulla y nos hacemos notar. Y cuando vemos la causa del pecado es que nosotras hemos querido posicionarnos donde no nos corresponde. Entonces, esa naturaleza pecaminosa no puede imperar en nuestras vidas, sino que tiene que ser constantemente echada, hollada, destruida, pero por medio de la renovación de nuestro entendimiento que viene a través del Espíritu Santo. O sea, que mi intención sea crecer en la palabra del Señor, entender la regeneración y sobre todo que es un privilegio que el Señor me haya escogido. O sea, no es algo que procede de mí, que procede de nosotras, sino que es algo para nosotros deleitarnos y decir, independientemente de que mi condición es pecaminosa, yo no puedo seguir en el círculo de mi imperfección, sino de querer agradar a Dios constantemente y no repetir esas malas conductas que presenta la sociedad. Ahora yo hago una pregunta. Adelante. Ahora sí. Entonces, adelante. Lo lindo es de estas preguntas que estoy yo aquí, ella dos, y yo aquí. No, es fácil, es una opinión libre. ¿Qué prefieren ustedes, misericordia o gracia? De preferir. O ambas. De preferir, yo en lo personal no me puedo inclinar por una, porque sin una no viene la otra. No, y si yo prefiero misericordia es porque yo estoy sumergida en haciendo mal, y porque el que pide misericordia es porque está haciendo algo incorrecto. Sí. Entonces, en base a lo que Joana acaba de decir, mi deseo debe de ser estar bien delante del Señor siempre y no estar en la parte
de estar pidiendo misericordia, porque como estaba David. No, porque como estaba- conscientemente yo sé que yo fallé, Sí. pero yo sé que puedo ir delante del Señor y pedirle perdón. Entonces, a veces como que nos engañamos en eso. El Señor es un Dios misericordioso. Si yo peco, vuelvo a No, Él. el problema No, es yo que el vuelvo a lo Señor mismo. conoce las intenciones de nuestro Exacto. Eso es lo corazón. que se nos olvida a Exacto, nosotras. ahí es que Que yo el Señor vuelvo. conoce nuestra intención y sabe por qué hacemos las cosas. Eso igual que el tener el término como mal utilizado o tener el término de gracia mal empleado en nuestra mente y corazón, porque el Señor es bondadoso, porque el Señor extiende su gracia Sí. hacia mí y por eso yo tengo la libertad de hacer lo que a mí me plazca. Y Pero la el parte Se- de que Dios es santo y que Él es justo, esa parte hay que también aplicarnos, De ¿verdad? hecho, Se le el olvida. amor de Dios interviene para su justicia y hacer lo correcto. Bueno, señores, en este libro de Sofonías que estamos estudiando, yo sé ustedes, amadas, que van a ver esto quizá el año que viene y todo eso, pero actualmente ahora, cuando estamos grabando el programa, estamos estudiando el libro de Sofonías. Y déjenme decirles, mis amadas, que yo nunca, jamás, y bueno, yo pido perdón si alguna se ofende porque yo diga esto, yo no había estudiado el libro de Sofonías como lo estamos estudiando. Un y eso saludo que muy está- especial a nuestro hermano Arturo Peguero. Ok. Ustedes quieren saber quién es, pregúntenle. El caso es, mis amadas, que ahí, en este libro de Sofonías, se demuestra ese amor que es justo. Y yo decía, pero en medio de tanta destrucción, si quieren saber de qué se trata, vayan y lean Sofonías. Está en las escrituras. Profeta Sí, es un libro menor, pequeñito. es corto. Sí, es corto, un profeta menor, pero es súper interesante. Y entonces ahí se está hablando del amor de Dios. Y yo decía, de verdad que nosotras debemos cada vez más escudriñar más las escrituras, y una de las recomendaciones que queremos hacer en el día de hoy con relación a nuestra vida ahora bajo la gracia es estudiar las escrituras, entender ¿qué consta? ¿De qué consta la escritura que estamos leyendo? Que debemos comprender el contexto de lo que estamos leyendo, el trasfondo de lo que estamos leyendo. Contextualizar quiere decir que tú agarras un verso de las escrituras, pero tú no lees ese solo verso. Tú lees el que está antes de él, hasta el capítulo que está antes del capítulo actual. Y después más abajo seguir leyendo, porque es que las escrituras, eso es ahora que están en capítulos y versículos. Pero anteriormente eso era un pergamino, un rollo entero que no se dividía. Entonces vamos a perder lo que es la contextualización de la escritura, entender las circunstancias de lo que estaba sucediendo en ese momento, el pasaje bíblico. Debemos también los principios y las enseñanzas que estos quieren aplicar, debemos de poner en práctica en nuestras vidas entonces lo que aplica para nosotros, porque yo me quedo sorprendida cómo nosotras podemos ver las escrituras desde el Génesis y ver que ahí hay enseñanzas que nosotras debemos de aplicar en nuestras vidas en el día de hoy, y eso es lo que muestra nuestra vida diaria como una persona que entiende lo que es soy salva por gracia y debo entonces comenzar a caminar y tener estas disciplinas y estos hábitos. Una de ellas, como decíamos, estudiar las escrituras y el contexto de todo. Como le estaba hablando de Sofonías, yo sabía que había un libro que se llamaba Sofonías. No me tomen a mal, no me tomen a mal. Pero una cosa es eso y otra es entender el amor de Dios y por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en ese libro. Eso es lo que se llama vivir una vida bajo la gracia y estar consciente de que, oye, yo tengo que escudriñar las escrituras, pues yo tengo que saber a quién yo le sirvo y qué es lo que está pasando ahí. Y ustedes saben que muchas veces también estudiamos el Antiguo Testamento y vemos el comportamiento de aquellas personas, ejemplo, el pueblo de Israel, que vemos cómo el Señor hacía milagros tras milagros con ellos y ellos como que volvían a lo mismo o ignoraban y se olvidaban de las cosas que el Señor al transcurrir de sus vidas se revelaba hacia ellos. Y lo traemos hoy en día y muchas veces hacemos lo mismo como mujeres, porque no entendemos que el Señor es omnipotente, omnisapiente, que es soberano, que hace las cosas según
sea su voluntad al final y al cabo. No es porque Cristi en un momento determinado quiera algo o necesite algo, es porque Él tiene un plan para cada cosa y si lo que yo deseo no está en su plan, simplemente no se hace, porque Ya yo no lo soy la sabe. niña bonita del Señor. Entonces, Tú eres bonita. pero nadie es exclusivo para Ah, el Señor. A eso nos queremos referir. O sea, que podamos entender que lo que pasaba en el Antiguo Testamento, autoanalizarnos y ver La en qué aplicación. no parecemos a aquellas personas que veían los mismos milagros del Señor, diferentes milagros en su vida, y aún así tenían comportamientos diversos, veían el amor de Dios y aún así no demostraban amor hacia el prójimo. Y eso mismo nosotros hacemos hoy en día. Pedimos misericordia de nuestro Señor, pedimos gracia, pero no demostramos gracia. No demostramos misericordia. Es muy lindo tú nada más pedir, Señor, ayúdame esto, Señor, no me des tal cosa como resultado de mi falta, pero no tengo misericordia por aquel que me Tú falló. sabes que al momento de uno estudiar el Nuevo Testamento, no sé si a ustedes le pasa cuando están estudiando que dice, pero el Señor podía eliminar a toda esa gente y Claro. pero al final, a medida que tú vas estudiando, tú dices que era necesario para que yo aprendiera, Sí. para que yo entendiera quién es Dios y cómo yo soy reflejada. De hecho, en una época más difícil, donde podríamos decir que somos más perversos, peores, Sí. por así decirlo, por la tecnología que nos arroja. Y por eso uno de los puntos que usted mencionaba y decía la importancia de estudiar la palabra del Señor, Sí. conocer esos comportamientos, pero ¿cuál es el fin? La palabra de Dios es un libro, una cita que nosotros conocemos mucho, dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, para transformar nuestra vida. Y por eso es necesario, como que mencionaba Cristi, conocer el Antiguo Testamento para yo ver esas Claro. conductas, verme reflejada, venir al Nuevo, ver el sacrificio de Cristo y Claro. ahora las cartas del hermano Pablo, de Pedro, a la que le escribía a Tito, le escribía a Timoteo, cómo yo debo de andar como creyente. Entonces ahí está el punto de conocer y estudiar constantemente las mujeres, las escrituras, porque la sociedad va cambiando. Usted sabe, en estos días celebramos el Día de la Mujer. Y si vamos al contexto de esa historia, la celebración al principio fue buena porque era por los derechos para la mujer trabajar. Ay, mija. Y si vamos a No ese vaya a con- entrar por eso tema, no me voy a ir mija. a profundidad, solamente para trabajar y se celebraba, estaba bien. Ay, sí. Pero ya vemos cómo se ha Distorsionado distorsionado totalmente todo. esa celebración, que ahora feministas, mujeres que no se conforman con ser mujeres, sino que quieren ser hombres, y sobre todo, aún siendo mujeres, quieren liderar al hombre. Entonces vemos todo eso que se ha perdido, El pecado. y por eso es la palabra de Dios se nos presenta y debemos de estudiarla, ¿para qué? Para ser corregidas, instruidas y sobre todo reflejar a Cristo. Ujú. Tito y Timoteo fueron los hijos de Pablo. Ay, sí. Esos se fueron para mí. Señores, es increíble cómo nosotros podemos ver la gracia de Dios así como desplegada en toda su escritura, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy. Y nosotras podemos ver, conocemos varios personajes en las escrituras, en lo que cuando nosotras fuera del aire estuvimos nombrándolo, dijimos como que en serio, es verdad. Y son historias bíblicas que nosotras hemos visto desde todo el tiempo, pero viéndolo así, a la luz del tema de hoy, con relación a lo que es la gracia, nos trae otra luz, como diferente. Pensando, por ejemplo, en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Y cómo el Señor demostró su gracia cuando Él pudo haber, como dijo Joana, exterminar toda esa gente. Y no, Él prefirió primero, y siempre digo esto, Dios antes de mandar raya, como dicen aquí, antes de mandar un juicio, Él siempre da la alternativa y una advertencia y dice, ustedes deben arrepentirse. Deben hacer esto, si no le va a suceder aquello. Noé duró todo ese tiempo anunciando que el arrepentimiento, arrepiéntanse, porque que había mucha maldad. Y aún así no lo hicieron. Más sin embargo, Dios con Noé, en Génesis 6:8, se vio como Él pudo, en medio de toda esa maldad, preservar esa familia y
podemos decir mucho con relación a esto, pero solamente queremos traer la atención ahí en ese momento. ¿Qué pasó con José también, por ejemplo? Él lo preservó a José en Génesis 50:20, donde tenían la intención de hacerle daño a él, mas sin embargo la gracia de Dios fue manifestada y él pudo salir victorioso, pero fue porque él se apegó a lo que él creía. Entonces, creo que ese era el punto clave. Y eso es lo que como que quería decir, sí, lo que era necesario. Y ellos entendían al Dios de Abraham. ¿a quién le sirven? ¿A quién le servían? Dónde estaba su fundamento. Y por eso ellos guardaron en esa gracia del Señor. Esa mirada del Señor hacia ellos. Y por eso ellos podían salir airosos en las pruebas que se le presentaban. Y vamos a una mujer para así nosotros poder culminar esta parte. Rahab. Y me encanta mucho ver y volver a leer y estudiar esa parte, como ella, después que conoció y reconoció y lo abrazó, ella no solamente se quedó con esto, sino que donde quiera que ella iba también, ella, como decía Cristi, ella daba lo que ella recibió. Y a eso que nosotras nos estamos refiriendo. Podemos mencionar muchas personas más en las Escrituras. Eso lo vamos a dejar a opción suya. Pero nosotros en el día de hoy, vamos a traerlo en el día de hoy. Usted y yo que conocemos al Señor, tenemos la gracia del Señor que en nosotros derramado. Queremos decirle que usted también debe de decirle a otras, tocarle esas vidas mediante cómo usted se mueve, cómo se maneja, cómo nos manejamos. Y sí, nosotras vamos en algún momento a sucumbir porque, óyeme, es fuerte, pero es más fuerte el que está con nosotras. Entonces, yo les invito, yo voy a dejar que las chicas puedan decir adiós, bye bye, ya el tiempo se acabó realmente, pero les invito de verdad a que si usted no conoce al Señor y él tiene eso así como los brazos abiertos diciéndote, ven, esto es para ti, recíbelo. Y entonces vas a recibir esa gracia y verás la diferencia. La carga va a ser muchísimo menos pesada y estresante para ti si la llevas junto con... No es que no la tengas, vamos a tener dificultades. Y recordar que algo importante, la gracia es un favor inmerecido, no es algo que nosotras nos ganamos o nos merecemos, simplemente es un regalo del Señor para nuestras vidas. ¿Y qué usted puede hacer? Primero, ¿cuál es nuestra responsabilidad a las creyentes? Predicar correctamente el Evangelio para que sea el Espíritu Santo que traiga ese convencimiento al que no conoce al Señor y usted pueda venir a pertenecer a la familia del Señor y sobre todo ser ejemplo en palabra, en fe y en práctica a las demás mujeres que les rodean. Estas son mis palabras finales. Y usted, amada, que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, usted aún está a tiempo de recibir esa gracia, esa misericordia de nuestro Señor. Si usted nos está viendo, nos está escuchando, doquier usted esté, este es un llamado que le está haciendo el Señor para que Él entre a su vida y usted lo pueda aceptar. Ha sido más que un placer compartir la palabra de Dios con ustedes, para nosotras, en su espacio Mundo Cristiano. La paz y la misericordia de Dios sea con vosotros. Felicidades. Cristo te ama. Chao, chao. Bye, bye.